¿Quién es Monsanto? Y sus alimentos transgénicos perjudiciales para la salud. Entre los beneficiados de que en tu mesa haya transgénicos y tú ni enterado estés, hay un ganador mayor. Monsanto, empresa transnacional que controla alrededor de 90% del mercado mundial de semillas transgénicas. En México, esta transnacional es la principal beneficiaria de los primeros permisos de siembra experimental de maíz transgénico. A fin de obtener ganancias, Monsanto hace lo que sea. No duda en violar la ley, sobornar funcionarios, afectar la salud de la gente o contaminar el ambiente. A lo largo de su historia, Monsanto ha acumulado un sucio expediente de hechos, irregularidades y sanciones. Produjo y comercializó el agente naranja, usado durante la guerra en Vietnam y responsable de la muerte y el desarrollo de cáncer en miles de civiles inocentes. El agente naranja está hoy prohibido. Produjo y comercializó el DDT y los PCB o ascareles, químicos causantes de graves daños a la salud humana y al ambiente. Ambos están hoy prohibidos. Fue condenada a pagar $1,5 millones por sobornar a las autoridades de Indonesia para introducir algodón transgénico en ese país. Fue condenada en Francia en 2006 por publicidad engañosa sobre las falsas propiedades ecológicas del herbicida Roundup. Fue condenada en EUA en 2010 a pagar $2,5 millones por más de 1.700 violaciones a normas de bioseguridad. ¿Por qué Monsanto es la peor compañía sobre la faz de la Tierra? La mayoría de las personas saben de las atrocidades antinatura que Monsanto ha cometido, pero para los que no, aquí una lista de ellas. ¿Qué hace Monsanto? Monsanto es una de las multinacionales que abarca el mercado alimenticio, usa una serie de semillas transgénicas para sus cultivos, y también abarca el mercado global de pesticidas. Monsanto ha sido criticado también por limitar la variedad de semillas, y por lo tanto cultivos en el mercado, mas lamentablemente ninguno de estos ejemplos no se compara a otras de las acciones y creaciones en las que ha estado involucrada la multinacional. 1. Monsanto estuvo involucrada en la creación de la primera bomba nuclear en la Segunda Guerra Mundial y operó una planta nuclear en la década de los 80 para el gobierno estadounidense. 2. En 1944 Monsanto inició con la creación de DDT, un pesticida que después se prohibió en Hungría en 1968, Noruega y Suecia en 1970, Estados Unidos en 1972. Durante la Convención de Estocolmo en el 2004 se prohibió su uso general, ya que se acumula en tejidos grasos y en la leche y causa daños irreparables en los riñones e hígado. 3. Durante la guerra de Vietnam, Monsanto fue una de las 7 compañías que le dieron agente naranja al gobierno de Estados Unidos, sin embargo su fórmula era 100 veces más fuerte que las demás, como parte de su programa de guerra química. El gobierno de Vietnam estima que a causa del agente naranja murieron 400,000 personas y en los años siguientes 500,000 de bebés nacieron con defectos. 4. Somatotropina bovina, abreviado como BST, es una hormona de crecimiento artificial ampliamente utilizada en Brasil, Estados Unidos y México. Ha sido prohibida en el resto del mundo ya que se ha ligado con problemas de salud, como cáncer. La hormona es utilizada por Monsanto. 5. El uso del aspartame fue aprobado en 1974 y para 1998 era el causante principal de quejas relacionadas a los aditivos. El edulcorante no calórico causa dolores de cabeza, diarrea, cambios de humor, vómito etc. También se ha ligado al cáncer y diabetes. Monsanto fundó la compañía Nutrasweet en 1980 y gozó el monopolio de los venenosos endulzantes sin calorías unos años. 6. Desde la década de los 90 la variedad en semillas, y como consecuencia en cultivos, ha disminuido un 90% ya que Monsanto se ha dedicado a comprar todas las semillas y vender exclusivamente las que ellos han manipulado genéticamente. El problema con esto último es que no solo han comprado gran parte de las semillas orgánicas, sino han estado comprando a las compañías que venden semillas y así han reducido el número de semillas, por lo tanto comida. 7. La solución de Monsanto a la muerte de abejas no fue analizar y renovar sus tóxicos métodos de cultivo. Estos son demasiado nocivos para la fauna que poliniza las plantas por lo que han afectado ecosistemas enteros. En vez se han enfocado en un acercamiento completamente antinatural. Abejas biónicas. Entonces, ¿es Monsanto la peor compañía del mundo? Es probable que así sea, pero esto es en gran parte porque lo permitimos y hasta lo alentamos al comprar sus productos en vez de apoyar a productores locales y orgánicos. El problema con Monsanto es que es difícil detectar sus cultivos, no vemos en el supermercado jitomates o manzanas que dicen Monsanto.
Para evitar comer sus productos, o los de las otras multinacionales como Cargill, Halliburton, Bechtel, o De Beers, hay que enfocarnos en consumir solo productos orgánicos. Los alimentos procesados indudablemente tendrán algún producto barra ingrediente transgénico, criado y formulado reteniendo químicos y pesticidas. 1. ¿Qué son los organismos genéticamente manipulados o transgénicos? Los nuevos Frankenstein los encontramos mezclados en nuestros alimentos en las góndolas de supermercados, maíz y porotos de soja genéticamente manipulados. Los encontramos creciendo en campos de experimentación y de cultivo en nuestro país. En la Argentina hoy existen la soja, el maíz y el algodón transgénicos, pero ya se habla de peces o cerdos transgénicos y otros organismos vivos que ingresan en esa categoría. A la técnica empleada se la conoce bajo diversos nombres como ingeniería genética, modificación genética o manipulación genética. Los tres términos significan la misma cosa, el traslado de genes, generalmente de una especie a otra. Los cultivos existentes incluyen maíz con genes de bacterias, tomates con genes de peces, o cerdos con genes de humanos. La ingeniería genética llega camuflada bajo el título de biotecnología. Como se observa, este procedimiento puede hacerse entre plantas de igual especie, entre especies no relacionadas o incluso trasladando genes de una planta a un animal y viceversa. Con esta técnica, llamada ingeniería genética, se han roto las barreras naturales para la reproducción y creación de seres vivos, pues en condiciones naturales solo es posible el cruzamiento de plantas o animales de la misma especie o de especies relacionadas. A diferencia de otros métodos biotecnológicos de mejoramiento genético, cruzamientos entre especies parientes, la ingeniería genética va mucho más allá. Transforma a los seres vivos. Greenpeace los apodó cultivos Frankenstein porque son seres mutantes, seres vivos que nunca podrían haber existido en la naturaleza de no mediar el accionar del hombre en un laboratorio. Una decisión corporativa. La poderosa industria de la biotecnología ha invertido cientos de millones en un nuevo producto. Las semillas transgénicas. Se trata de exactamente las mismas empresas que hasta el momento comercializaban semillas y agroquímicos a nivel global. Postuladas por las empresas como salvadoras del hambre mundial, o solución a la aplicación del cóctel de agroquímicos, las semillas transgénicas significan de hecho la renovación del catálogo de productos de Monsanto, Novartis, DuPont, Aventis o AstraZeneca, quienes dominan por completo el mercado mundial de estas semillas. Los organismos transgénicos no obedecen a un requerimiento de UNICEF o de la Organización Mundial de la Salud, sino a la lógica misma de la tendencia del mercado. La concentración y la búsqueda de una posición de poder y liderazgo en la base de la agricultura industrial, es decir, la industria global de alimentos. Tipos de cultivos transgénicos. En la Argentina ya existen en el mercado plantas transgénicas con tolerancia a herbicidas, soja RR, y plagas, maíz y algodón BT. En otras partes del mundo, en tanto, se encuentran en distintas etapas de desarrollo plantas resistentes a climas desfavorables, con mayores cantidades de una determinada propiedad, o plantas con capacidades para prolongar sus períodos de vida. Existen además, la colza resistente a herbicidas, tomates con genes de pez para retardar su maduración, algodón BT, que a la palabra transgénico proviene de transcruzar de un lugar a otro, y génico referido a los genes. En resumidas palabras, es todo aquel organismo que tiene incorporado un gen extraño. Existen además, la colza resistente a herbicidas, tomates con genes de pez para retardar su maduración, algodón BT, que al igual que el maíz, produce su propio insecticida y por eso es resistente a una plaga determinada. Siguen en la lista variedades de cultivos transgénicos que están siendo probados en distintos lugares del mundo, incluida la Argentina. Algunos de ellos son la papa, el brócoli, la coliflor, la papaya, la mandioca, el sorgo, el melón y hasta árboles, como el eucaliptus. El gen terminator. En estos momentos, existe una gran presión por parte de la industria biotecnológica para difundir masivamente las semillas estériles que contienen el llamado gen terminator. Con este gen, patentado como sistema de protección tecnológica, las corporaciones biotecnológicas quieren obligar a los productores a comprar todos los años la semilla y los productos agroquímicos que ellas mismas producen. En pocas palabras, pretenden controlar la agricultura y el mercado alimentario mundial. El gen terminator está especialmente pensado para afectar a países como la Argentina, según se deduce de las expresiones del presidente de la empresa Delta y Pineland, subsidiaria de Monsanto, compañía que desarrolló la soja RR, utilizada en el país.
Esperamos que el Terminator tenga implicancias globales, en particular en mercados o países donde las leyes de patentes son débiles o directamente no existen. Por el momento la empresa Monsanto ha anunciado que no insistirá en imponer el Terminator en sus semillas, aunque se trata de una decisión transitoria. Un gran número de entidades civiles está cuestionando la seguridad sanitaria y ambiental de esta clase de organismos transgénicos en nuestro país. El gobierno argentino ha promovido la ingeniería genética en forma tal que se ha convertido en el segundo productor mundial de organismos vegetales genéticamente manipulados. Muchos alimentos contienen ingredientes modificados genéticamente. Se calcula que el 60% de los alimentos procesados contienen soja y durante la última cosecha este cultivo cubrió el 90% de la producción total con transgénicos, con lo que es altísima la probabilidad de estar consumiendo, sin saberlo, soja transgénica. Con respecto al maíz transgénico, la superficie cultivada alcanza un 20% del área sembrada, según estadísticas oficiales. Otro cultivo transgénico, de menor difusión, es el algodón resistente a plagas. La Red de Alerta sobre Transgénicos, REDAST, y el Foro de Asociaciones de Consumidores han recomendado a la gente que exija a empresas y autoridades gubernamentales el etiquetado de los alimentos que contienen componentes derivados de organismos manipulados genéticamente. Quienes consumen transgénicos son privados ilegítimamente de su derecho a elegir si quieren o no correr el riesgo de contraer alergias o resistencia a antibióticos. Estos dos últimos riesgos son los más discutidos actualmente por la comunidad científica, sin que hasta el momento exista un fuerte consenso en una u otra dirección. En la Argentina, los supermercados y las autoridades gubernamentales no han reparado en ello, y hasta la fecha los consumidores no pueden identificar entre la comida producida mediante la agricultura tradicional o la que se origina en los laboratorios de la ingeniería genética. Cultivos, est. 2000, genéticamente manipulado naturaleza convencional soja 90% 9%, maíz 25% 70%, algodón 1-2% sin datos. Quienes consumen transgénicos son privados ilegítimamente de su derecho a elegir si quieren o no correr el riesgo de contraer alergias o resistencia a antibióticos 2. ¿Cómo se pueden identificar los alimentos genéticamente manipulados? Las etiquetas de los alimentos evitan decir si contienen ingredientes transgénicos, es difícil identificarlos. Los consumidores argentinos, a diferencia de los europeos y japoneses, no pueden elegir lo que comen porque no existe un etiquetado en los productos que advierta si en sus ingredientes o procesados contienen, o no, organismos genéticamente manipulados. El gobierno no ha previsto ninguna ley que regule este tipo de tráfico de genes en nuestra comida, y ni siquiera le ha dado a los ciudadanos la posibilidad de estar advertidos de ello. Y pese a los reclamos de los consumidores y Greenpeace, las autoridades argentinas siguen dándole la espalda al reclamo de la gente de saber qué es lo que se lleva a la boca. Las empresas, hoy por hoy, no están obligadas a etiquetar. Las comidas vegetarianas han sido las primeras en ser contaminadas genéticamente. Le siguieron las carnes elaboradas, en especial los bocaditos de pollo o las hamburguesas, luego los aceites, que suelen utilizarse en margarinas o mayonesas, obviamente también los aceites de cocina contienen componentes de soja, e incluso las golosinas y otros productos de panadería. La soja de Monsanto también estaría en los productos dietéticos. Hoy, en la Argentina, consumir algún alimento que contenga ingredientes con soja, es exponerse a un alto riesgo de introducir en nuestros cuerpos organismos concebidos por la ingeniería genética. Distintas oficinas de Greenpeace en todo el mundo han confirmado en varios test de laboratorios científicos la presencia de soja o maíz transgénicos en los alimentos de consumo masivo. En la Argentina no existen mecanismos para detectarlos o advertirlos en la comida que se consume diariamente. Hoy, en la Argentina, consumir algún alimento que contenga ingredientes con soja, es exponerse a un alto riesgo de introducir en nuestros cuerpos organismos concebidos de la ingeniería genética. ¿Cómo detectar transgénicos en productos no etiquetados? Queda todavía un resquicio para detectar en forma aproximada a la mayoría de estos organismos genéticamente manipulados. Como se sabe, la soja está presente en el 60% de los alimentos, y debe recordarse que el 90% de la soja que se produce en Argentina proviene de la variedad transgénica patentada por la empresa Monsanto. Teniendo en cuenta esos datos, lo más lógico es suponer que alguien que consume algún producto con derivados de soja, está comiendo la soja transgénica de Monsanto. Lo más práctico es analizar la declaración de ingredientes.
Hay que prestar atención en las siguientes palabras en los productos que se compran en los supermercados. Lecitina, la mayoría contiene bases de soja, o lecitina de soja, también aparece camuflado con la inscripción INS 322 o 322, proteína vegetal texturizada, proteína texturada de soja, dextrosa, aceite vegetal hidrogenado, emulsificante, proteína de soja aislada o harina de soja. Por el momento, lo único que se puede hacer es evitar aquellos productos que contengan los ingredientes citados en el cuadro de la siguiente página. Las comidas vegetarianas han sido las primeras en ser contaminadas genéticamente. Rubro productos elaborados. Carnes, salchichas, medallones, supremas, rebozados o bocaditos de pollo, hamburguesas, milanesas, patés, etc. Pastas fideos, capellequis, ñoquis, pizzas de mozzarella, ravioles, etc. Condimentos, caldos o cúbitos de pan. Cereales, arroz y cereales para desayuno, golosinas, galletitas, alfajores, bocaditos, bombones, bizcochos, caramelos, chupetines, chocolates, obleas, turrones, etc. Panadería, panes lactales, magdalenas, budines, bizcochuelos, tostadas, galletitas de agua o saladas, pan de salvado, etc. Otros, leches y chocolatadas en polvo, chocolatadas líquidas, milanesas de soja, sopas, helados, productos de repostería, bizcochuelos, baños de repostería, cup. Daños a la salud por alimentos transgénicos. Consecuencias del consumo de alimentos transgénicos. Fuente. Somos el sitio líder de estilo de vida en México y América Latina. Sumamos a los mejores expertos, para mejorar tu calidad de vida. Los alimentos genéticamente modificados, mejor conocido como alimentos transgénicos, son aquellos sometidos a un proceso que consiste en la implantación de un organismo generalmente vegetal o animal, cuyo material genético ya ha sido transformado o modificado previamente, lo cual puede tener algunas consecuencias tras su consumo para la salud. El consumo de alimentos transgénicos puede tener diversas ventajas, tanto para el organismo, como para la industria alimenticia, como una comida de mejor calidad y adicionada con más nutrientes. No obstante, con el paso del tiempo, se han observado diversas consecuencias en la salud, como advierten científicos de la Universidad Estatal de Iowa, Estados Unidos. Daños a la salud. En la actualidad casi cualquier alimento puede ser genéticamente modificado, lo que significa que estos pueden formar parte de una dieta regular aún sin tener conocimiento de su origen, por ello la importancia de conocer algunas consecuencias de su consumo, según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, como 1. Intoxicación. Además de generar una reacción que puede ser simple como una intoxicación, los alimentos transgénicos pueden causar alergias como resultado de su consumo frecuente. 2. Resistencia a medicamentos. Debido a la transferencia de la resistencia a antibióticos, por el consumo de OGM que contienen marcadores genéticos con resistencia a antibióticos, algunos medicamentos dejan de tener su efecto sobre determinadas enfermedades infecciosas. 3. Envenenamiento. Mayores residuos de agroquímicos en los alimentos, diseñados para resistir un empleo mayor de químicos, suelen contener pesticidas y otros productos, los cuales han sido relacionados con enfermedades crónicas, como el cáncer, según especialistas de la Universidad de Chicago. 4. Mutaciones genéticas. La recombinación de virus y bacterias en los alimentos transgénicos, potencialmente podrían dar origen a nuevas enfermedades o cepas más patógenas de algunas enfermedades como las gastrointestinales. 5. Daño al hígado. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Food and Chemical Toxicology, aplicado a ratas, el consumo frecuente durante 2 años de alimentos transgénicos pueden dar lugar a daño hepático, además de un mayor riesgo de tumoraciones. Si bien aún se está recabando evidencia de las consecuencias por la ingesta de alimentos transgénicos o genéticamente modificados, la FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, ha emitido diversas alertas para que este tipo de comida esté plenamente identificada a través de su etiquetado, además de recomendar un consumo moderado. Chemtrails y el control mental. En 1999 el mundo cambió. La confianza del dinero, la ley, código comercial / derecho contractual, la aplicabilidad de las presunciones públicas / legales, etc., la tecnología, nanotecnología, y la dirección general del planeta cambió por completo. Con el fin de captar siquiera remotamente lo que está pasando, debe desconectar su mente de forma de pensar del siglo pasado. Si no cambia la forma de pensar, le impedirá ver la realidad con precisión. No hay más dinero, los impuestos son una cosa del pasado y ninguna ley escrita se aplica a usted.
Así que lo que tenemos ahora es un verdadero nuevo mundo. El propósito de este sitio es simplemente para mostrar la magnitud a la que tienen apalancado la nanotecnología directamente sobre usted, cómo controlan a todos a la demanda con ella, y ponen fin a la confusión en torno al tema de las estelas químicas y cómo encajan en el panorama más amplio, mientras se muestra cómo los medios de comunicación y las películas están condicionando la mente del público en general. ¿Cuál es el propósito de los chemtrails? Chemtrails es una operación logística enorme. Más grande que la presa Over, el oleoducto Trans-Alaska o el aterrizaje en la Luna. Es grande. Y caro. El error más grande que uno puede hacer es asumir que solo hay una razón para los chemtrails. Hay alrededor de 5 o 6 razones y posiblemente más. Las 6 primeras se enumeran a continuación con un breve resumen. Bloquear el sol. Esta es la razón estándar dada a los tontos en el gobierno. Tenemos que secretamente detener el calentamiento global, así que mantengan en secreto que estamos pulverizando. El calentamiento global es la captura de la decepción para todos en el gobierno. Si es más inteligente que esto le van a dar una razón mejor. Bloqueo del sol, otra vez. Una reducción de la luz solar en todo el planeta funciona bien para disminuir o manipular los rendimientos de producción agrícola ligeramente. Esto es parte de la obligación de diseñar una crisis alimentaria y traer una hambruna. Puede pasar por alto esto. Sobrecalentamiento del ambiente. Con el fin de crear terremotos y dirigir huracanes, por ejemplo, el huracán Katrina en Nueva Orleans, el ambiente tiene que ser más conductor de electricidad para instalaciones tal como ARP. ARP es justo lo que ellos quieren que usted vea. ARP no tiene nada que ver con cualquier cosa, que puede trabajar su propia magia. Así que el bario aerosol chemtrails y el aluminio entre otras cosas para crear una atmósfera superior más conductiva. La erosión de la salud. Como efecto secundario en los sistemas inmunes de salud de todo el mundo se torna un poco comprometida. Esto no suele ser un problema para las personas más sanas. Las personas mayores, en promedio, ahora se mueren más pronto y cualquier complicación de salud es un poco más probable que sea fatal. Esto es a la vez un efecto secundario de ambos, la pulverización y la intencional modificación del clima. Para ayudar o perjudicar a los cultivos, mantener los cielos claros para un evento importante, como los Juegos Olímpicos, provocar un tifón, dirigir supertormentas, etc. Nanofibra de propagación. Para instalar un bioAPI universalmente en todo el mundo tienen que rociar nanofibras. Estas fibras no se pueden poner en el suministro de alimentos o dado de otro modo, la absorción a través de la población podría darse para siempre y no se propagan de manera muy eficaz. Es mucho más fácil simplemente rociar todo el mundo como un insecto, y porque le está sucediendo a todos de la mentalidad del rebaño universal de las masas sin lavarse luego lo justifique. Fundamentos de la nanofibra. Nanofibras son específicamente un mecanismo de transporte. Nada más. Ellas tienen una capacidad de carga para la entrega. Una carga que de otro modo se vería comprometida por el sol o el ambiente o no llega a su destino, su cuerpo. Tal como el código de ARM viral, los metales tales como el aluminio, los nanocomponentes, etc. Las fibras son, sorprendentemente, muy inofensivas como todo el mundo las tiene. Ejemplos de estas fibras se pueden encontrar en todo el Internet o en los ejemplos físicos sección de este sitio. Las fibras deben rociarse independientemente. Si se añadieran al combustible del avión el calor extremo destruiría la carga útil. Así que no es la fibra lo que es esencial, sino la carga útil. ¿Por qué? Esta es una pregunta complicada. Las personas creando y haciendo esto están tratando de forzar los principios bíblicos a la población, incluidos ellos mismos, a través de la tecnología. Por ejemplo, los 7 pecados capitales. Ellos toman un requisito humano básico, la comida, el sexo, una emoción específica, y lo cuantifican, dentro de la bioAPI. Si el resultado es extremo, por ejemplo, comer demasiado, o que hagan algo no aprobado luego deciden que no es digno de la vida o juzgan en consecuencia. En la alternativa lo añaden a un programa. Hay un ángulo bueno o beneficioso a la misma, como se ha mencionado en las estelas químicas Flowcard página o incluso en este parcialmente fuera de contexto para el clip de los Simpson. Note las posibilidades de la bioAPI o nanotecnología, en general, son interminables. Por lo tanto, usted no debe centrarse en una sola razón de ser el final de todo propósito. Es demasiado dinámico. Es demasiado complejo. Como mencioné en la parte superior de la página 5 de las referencias de los medios de comunicación, la bioAPI es la revelación más grande en la historia humana. Preguntas más frecuentes para una breve explicación de cómo esto, y chemtrails, son, casi, legal. ¿Quién?
El mismo grupo de personas que llevaron a la humanidad el vía a finales de 1970. Fases BioAPI. Fundamentalmente, hay dos fases que intervienen en la instalación del BioAPI. Yo clasifico como fase 1 y fase 2. Si puede imaginar un nuevo ordenador portátil, todo lo que tiene es el sistema operativo como Windows, por lo que es un poco inútil. Esto sería el equivalente a la fase 1. Así que un nuevo equipo puede ser controlado a distancia, también conocido como la fase 1, versus Rogates, 2009, por su tecnología y apoyo, pero eso es todo. No hay programas instalados, proporcionados por la fase 2, que hagan mucho más con ella. Fase 1. Todo el mundo en el planeta se ve afectado e involucrado en esta fase. Todo el mundo hasta cierto punto tiene las nanofibras dentro de la cavidad del cuerpo, y por lo tanto está cableado. Los efectos secundarios incluyen un sonido de clic dentro del cráneo y complicaciones básicas del cuerpo molesto como dolor en las articulaciones. Esta fase proporciona un control remoto completo de su discurso y patrones de pensamiento a través de la sugerencia, en parte inconscientemente. Supongo que alrededor del 99% de la población de todo el planeta tiene esta fase completa. El tiempo que permanecen los chemtrails excede ampliamente el de las estelas de condensación, contrail, llegando a persistir durante horas. Los contrails aparecen, salvo cuando el aire es muy frío, a alturas superiores a los 8000 metros. Los defensores de la existencia de los chemtrails aseguran avistar estelas a alturas inferiores, por lo que no se podría tratar de simples contrails. Se han hecho multitud de análisis químicos de terrenos en donde suelen aparecer en lo alto chemtrails y se han encontrado una sobrenatural cantidad de rastros de metales pesados como el aluminio, el estroncio o el bario entre otros. Con las sospechas y preocupaciones, mucha gente se ha lanzado a hacer análisis de sangre de metales pesados, pagados de su bolsillo, y los resultados son reveladores. Con un límite máximo de aluminio permitido de 555, mucha gente superaba los 1200 en sangre. O tener el mercurio en 18,08 mientras que el máximo está en 10. Pero ¿cuál es el propósito de estas fumigaciones? Hay varias hipótesis. Control del clima. Usos militares. Comunicaciones. Radar. Guerra biológica/química. Propagación de enfermedades. En la Oficina de Patentes de Estados Unidos hay registrados numerosos métodos de geoingeniería. Los más antiguos datan de finales del siglo XIX. A lo largo de los años, sustancias como el ácido carbónico, el yoduro de plata, el óxido de zinc, el dimetilsulfóxido, el bario y el perclorato amónico se han utilizado para forzar la precipitación del vapor de agua atmosférico. Por otro lado, las diatomitas, el cloruro de calcio, el amoníaco, el dióxido de carbono, el butano, el isobutano, el propano, los freones, el aluminio, el ácido sulfúrico y los polímeros superabsorbentes se han empleado para disipar frentes lluviosos y reducir las precipitaciones. La dispersión de óxidos de metales, entre ellos, el óxido de aluminio, en la estratosfera con el fin de reducir el supuesto calentamiento global debido al CO2 es el objeto de la patente de Hughes Aircraft Incorporated, de 1991. El estudio de las patentes de geoingeniería y los análisis de muestras de agua, de tierra, de plantas y de sangre realizados en distintos puntos de nuestro planeta han llevado a numerosos investigadores a denunciar que nos están fumigando con metales tóxicos como el aluminio, el bario y el titanio, cuya presencia en la biosfera está aumentando rápidamente. También se ha denunciado la utilización de polímeros autoensamblables, de nanotubos de carbono con capacidad portadora biológica y química y de Smart Dust o polvo inteligente. ¿Cómo es que la gente no se da cuenta de que nos están fumigando? La gran mayoría de la gente no mira al cielo más allá de unos segundos al día. Y cuando comentamos este asunto con otras personas, lo normal es que se muestren incrédulas y que nos tomen por locos. Aquello que es negado o ridiculizado por la prensa y los canales de televisión sencillamente no existe. ¿Qué efecto tienen en la salud de las personas las sustancias con las que nos fumigan? Las sustancias con las que nos fumigan terminan cayendo al suelo y también penetran en el organismo de las personas y de los animales a través de las vías respiratorias. Estas partículas presentes en el aire son probablemente la causa de fenómenos como esas extrañas neblinas que a deshora dificultan la visibilidad y esos olores desagradables y desconocidos hasta hace poco que la gente suele achacar a la contaminación provocada por los automóviles. El hecho de que determinadas enfermedades graves como el cáncer, el Alzheimer, las enfermedades respiratorias y las alergias afecten actualmente a tantísimas personas sencillamente no es normal, y las sustancias presentes en el aire que respiramos podrían estar detrás de estos males.
Se sabe que el aluminio, por ejemplo, afecta negativamente a nuestro sistema nervioso y está relacionado con el Alzheimer. ¿Qué efecto tienen estas sustancias en los animales y en las plantas? Las fumigaciones podrían ser una de las causas de las extinciones masivas de especies de las que oficialmente se culpa al calentamiento global antropogénico. La decadencia de los árboles y la transparencia de sus copas debido a la escasez de hojas también se atribuyen al aluminio que cae del cielo. El proyecto HAARP. Máquinas para modificar y controlar el tiempo atmosférico. La Tierra en peligro. Quizás a algunos no les suenen estas siglas, pero pertenecen a un misterioso proyecto de la Fuerza Aérea Norteamericana cuyas siglas HAARP, High Frequency Advanced Auroral Research Project. Traducido al español sería, Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. En unas instalaciones militares situadas en Gacona, Alaska, se está desarrollando un misterioso proyecto el cual consiste en 180 antenas que funcionando en conjunto será como una sola antena que emitirá un GW igual 1000 millones W, es decir 1 billón de ondas de radio de alta frecuencia las cuales penetran en la atmósfera inferior e interactúan con la corriente de los electrojets aureales. En este sentido debemos reseñar que la Tierra se encuentra envuelta y protegida por la atmósfera. La troposfera se extiende desde la superficie terrestre hasta unos 16 kilómetros de altura. La estratosfera, con su capa de ozono, se sitúa entre los 16 y 48 kilómetros de altura. Más allá de los 48 kilómetros, tenemos la ionosfera que llega hasta los 350 kilómetros de altura. Los cinturones de Van Allen se sitúan a distancias superiores y tienden a captar las partículas energéticas que tratan de irrumpir en la Tierra desde el espacio exterior. En este sentido el proyecto HAARP es uno de tantos que lleva a cabo la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Otros proyectos militares implicaban o han implicado el estudio de la ionosfera, la alta atmósfera y el uso de satélites espaciales con fines más o menos singulares, vendiéndose su utilización con fines, principalmente, no bélicos. Por citar algunos otros, tenemos Project Starfish, 1962, se trataba de realizar experimentos en la ionosfera, alterar las formas y la intensidad de los cinturones de Van Allen, etc. SPS, Solar Power Satellite Project, 1968. Proyecto por el cual se quería generar una constelación de satélites geoestacionarios capaz de interceptar la radiación solar y transmitirla en rayos concentrados de microondas a la Tierra para su uso posterior. SPS Military Implications, 1978. El proyecto SPS se rehizo para adaptarlo a fines militares. La constelación de satélites podría usar y concentrar la radiación solar para ser usada como un rayo capaz de destruir misiles u objetos enemigos, alterar las comunicaciones que utilizarán la ionosfera como pantalla reflectora, etc. Y más experimentos donde la alteración local de la capa de la alta atmósfera, combinada con la existencia de multitud de satélites, ha sido el objeto fundamental de los experimentos. Todos ellos vendidos al gran público como proyectos para realizar estudios, comprender, mejorar nuestro conocimiento de la física de la alta atmósfera. Incluso, han aparecido mensajes de la administración donde se hablaba de incrementar el nivel de ozono estratosférico y realizar estudios del impacto del cambio climático en nuestro mundo. Antenas del proyecto HAARP en Gacona, Alaska. Por lo tanto, HAARP es uno más de estos proyectos militares llevados a cabo por la defensa americana. Volvamos a lo que conocemos de este proyecto. Los pulsos emitidos artificialmente estimulan a la ionosfera creando ondas que pueden recorrer grandes distancias a través de la atmósfera inferior y penetran dentro de la Tierra para encontrar depósitos de misiles, túneles subterráneos, o comunicarse con submarinos sumergidos, entre muchas otras aplicaciones. ¿Qué es el electrojet? Hay una electricidad flotando sobre la Tierra llamada electrojet aureal, al depositar energía en ella se cambia el medio, cambiando la corriente y generando ondas LF, Low Frequency, y VLF, Very Low Frequency. HAARP tiene la intención de acercar el electrojet a la Tierra con el objetivo de aprovecharlo en una gran estación generadora. HAARP enviará haces de radiofrecuencia dentro de la ionosfera, los electrojet afectan al clima global, algunas veces durante una tormenta eléctrica llegan a tocar la Tierra, afectando a las comunicaciones por cables telefónicos y eléctricos, la interrupción de suministros eléctricos e incluso alteraciones en el estado del ser humano. El HAARP actuaría como un gran calentador ionosférico, el más potente del mundo. En este sentido podría tratarse de la más sofisticada arma geofísica construida por el hombre.
¿Un proyecto con intención de manipular el mundo? Hasta aquí hemos descrito la parte oficial de la cuestión, pero ¿por qué hay quien cree que detrás de HAARP se oculta algo más? Extraños experimentos de modificación del clima, de control de la mente y de producir incluso terremotos. Ciertamente algo de base científica asoma en todo este asunto. HAARP con sus cientos de millones de vatios de potencia y antenas se puede considerar como un verdadero calefactor de la alta atmósfera, provocando una tremenda ionización que puede acarrear consecuencias imprevisibles, y que gracias a su efecto espejo podría dirigir sus efectos hacia cualquier zona del planeta. Estaríamos hablando de un nuevo tipo de arma, capaz de intensificar tormentas, prolongar sequías, sobre territorio de un supuesto enemigo, y perjudicándolo sin que éste se diera cuenta sin más. ¿Ficción? El proyecto es tan controvertido como peligroso. Sus defensores aducen un sinfín de ventajas de carácter científico, geofísico y militar, pero sus detractores están convencidos de que podrían tener consecuencias catastróficas para nuestro planeta, desde arriesgadas modificaciones en la ionosfera, hasta la manipulación de la mente humana. El científico Nick Begich junto a la periodista Jeanne Manning realizaron una profunda investigación sobre el tema, fruto del cual vio la luz el libro Angels Don't Play This Harp, Los Ángeles no tocan esta arpa, en el que ambos autores plantean inquietantes hipótesis. Una de ellas es que de ponerse en marcha dicho proyecto podría tener peores consecuencias que las pruebas nucleares. De acuerdo con la doctora Rosalie Bertel, HAARP forma parte de un sistema integrado de armamentos, que tiene consecuencias ecológicas potencialmente devastadoras. Se relaciona con 50 años de programas intensos y crecientemente destructivos para comprender y controlar la atmósfera superior. Sería precipitado no asociar HAARP con la construcción del laboratorio espacial que está siendo planeado separadamente por los Estados Unidos. HAARP es parte integral de una larga historia de investigación y desarrollo espacial de naturaleza militar deliberada. Las implicaciones militares de la combinación de estos proyectos son alarmantes. La capacidad de la combinación HAARP/Space Lab/cohete espacial de producir cantidades muy grandes de energía, comparable a una bomba atómica, en cualquier parte de la Tierra por medio de haces de láser y partículas, es aterradora. El proyecto será probablemente vendido al público como un escudo espacial contra la entrada de armas al territorio nacional, o para los más ingenuos, como un sistema para reparar la capa de ozono. Fuera de la manipulación climática, HAARP tiene una serie de otros usos relacionados. HAARP podría contribuir a cambiar el clima bombardeando intensivamente la atmósfera con rayos de alta frecuencia. Convirtiendo las ondas de baja frecuencia en alta intensidad podría también afectar a los cerebros humanos, y no se puede excluir que tenga efectos tectónicos. Así pretenden manipular el clima. Por si fuera poco, a la posible manipulación de las mentes humanas y las modificaciones en la ionosfera habría que sumar nuevos efectos negativos. El propio creador del calentador ionosférico del proyecto HAARP, Bernard Eastlund, asegura que su invento podría, también, controlar el clima. Una afirmación que ha llevado a Begich a concluir que si el HAARP operase al 100%, podría crear anomalías climatológicas sobre ambos hemisferios terrestres, siguiendo la teoría de la resonancia tan empleada por el genial Nikola Tesla en sus inventos. Un cambio climatológico en un hemisferio desencadenaría otro cambio en el otro hemisferio. Una posibilidad que no se debe descartar, sobre todo a tenor de las opiniones de científicos de la Universidad de Stanford, que aseguran que el clima mundial podría ser controlado mediante la transmisión de señales de radio relativamente pequeñas, a los cinturones de Van Allen. Por resonancia, pequeñas señales activadoras pueden controlar energías enormes. Esquema de la utilización de la ionosfera como parte reemisora de rayos energéticos emitidos desde Tierra. La evidencia científica reciente sugiere que el HAARP está en funcionamiento y que tiene la capacidad potencial de desencadenar inundaciones, sequías, huracanes y terremotos. Desde un punto de vista militar, HAARP es un arma de destrucción masiva. Potencialmente, constituye un instrumento de conquista capaz de desestabilizar selectivamente los sistemas agrícolas y ecológicos de regiones enteras. ¿Cómo se alteraría el clima con este proyecto? Se ha sugerido en diversos trabajos científicos que los vientos de la alta atmósfera, sobre los 50 kilómetros de altura, juegan un papel importante en el chorro, que a su vez controla las estructuras de tiempo en superficie. Otros autores han estudiado el auroreal electrojet, y han encontrado que existe una relación muy estrecha con los vientos a 80 kilómetros de altura. Por lo tanto, los sistemas electrojet, vientos troposféricos están, aparentemente, correlacionados.
Uno de los objetivos del HAARP es modular las corrientes del electrojet y así afectar a la intensidad y dirección de los vientos zonales y del chorro. Por otra parte, el poder calentar ciertas zonas hostiles del globo podría generar las condiciones meteorológicas para producir sequías. Deberemos estar pendientes de este proyecto enigmático. Se prevé que en Groenlandia y Noruega se instalen o se hayan instalado nuevas antenas dentro del proyecto HAARP. En otras islas del Pacífico se supone que se han instalado otras tantas antenas del proyecto HAARP. Las primeras pruebas operativas se esperan que se realicen en el 2003. ¿Estaremos viviendo el comienzo de una nueva era de armas geofísicas capaces de modificar el clima a escala local y ser empleadas contra países hostiles? ¿Quién fue Nikola Tesla? Para terminar, no queremos olvidarnos de este inventor de nuestro tiempo que, directa o indirectamente, está relacionado con el HAARP. Nikola Tesla fue uno de los sabios menos conocidos de nuestra época. Nació en Croacia, 1856, y murió en Nueva York, 1943. Tesla fue ante todo un inventor. Inventó la corriente alterna y el motor de inducción electromagnética, turbinas muy eficientes, etc. Algunos le atribuyen la invención de la radio, pero su idea, según parece, se la tomaron Marconi y Edison. Tesla fue experto en termodinámica, energía solar, rayos X y cósmicos, etc. Inventó un sistema de transmisión de energía inalámbrica. Transmitir energía sin medio físico. Consiguió encender a un conjunto de lámparas de 50 vatios a 40 kilómetros de distancia y lanzó la idea de poder concentrar y transmitir energía a grandes distancias. Tesla fue un visionario y adelantado de su tiempo ya que pronosticó la invención de la televisión, potenciales usos de satélites venideros y el posible uso de máquinas del tiempo capaz de controlarlo a grandes distancias, antes de 1910. El proyecto HAARP parte de la idea originaria de Tesla. Poder transmitir potentes ondas electromagnéticas que se puedan reflejarse en la ionosfera y así alcanzar grandes distancias.